o tal vez caricaturas o tal vez películas que se han hecho, ¿verdad? Eh, eh, Tal vez la película de Russell Crowe en la que interpretó a Noé, o tal vez la comedia estadounidense de Eva Maria en la que Stephen Carell estuvo haciendo el papel de Noé y Morgan Freeman estaba haciendo el papel de Dios. Pero para muchos es un cuento infantil divertido. Y por supuesto debemos enseñárselo a nuestros hijos, pero mucha gente falla a ver el tema principal de esta historia. Algunas personas moralizan esta historia, siendo que la moraleja es vamos a amar a los animales, por ejemplo. Pero esta historia tiene mucho peso, tiene mucha importancia, tiene una importancia eterna. Cuando la leo, pienso en Romanos, cuando veo, pienso en Romanos cuando dice Señor, la severidad del Señor. El Señor juzga el mundo a causa del pecado. Piensen esto. Todos murieron excepto a 8 personas. No lo hubiéramos puesto en una manera así como tan infantil como lo ponemos hoy en día. Piensen esto, que todas las criaturas murieron. Pero el Señor salvó a un remanente pequeño para reiniciar la humanidad de nuevo. Eso es una imagen inolvidable de la salvación. Es una imagen de la salvación que tenemos en Cristo. Es una imagen de la gracia del Señor. Es una imagen del favor de Dios. En el Nuevo Testamento pensamos en estas declaraciones que dicen, pero Dios. Y esto es uno de ellos, donde éramos objetos de la ira de Dios, pero Dios intervino. Y tenemos una también en este pasaje también tenemos una declaración de pero Dios, donde dice en Génesis, pero Dios se acordó de Noé. Le damos gracias a Dios por su gracia sobre nosotros. Esta historia también continúa la historia más amplia de las Escrituras. El juicio de Dios destruye la línea impía, pero la simiente justa de la mujer se salva. Además, hay muchas alusiones de Génesis 1, muchas inversiones que suceden. Podemos ver en Génesis 1 que los animales que tomó de dos en dos, hacer la población de la tierra otra vez. Dios toma lo inhabitante y lo forma y llena una creación ordenada, pero después vuelve a su condición caótica, que es inhabitable para humanos, y después Señor lo recrea otra vez. Vamos a tratar de resumir esto en dos domingos, así que tenemos mucho que leer. Tenemos un texto que está bien organizado acá, y esta es la tercera de 11 generaciones que ves Toledot, esta palabra en hebreo que ves en Génesis, donde dice generaciones. Estas son las generaciones y vemos esto en el capítulo 10, capítulo 1. Así que hemos leído estas generaciones. Primero, queremos ver 3 aspectos en esta prédica: la fe de Noé, segundamente el diluvio del juicio, y tercero, la fidelidad de Dios. Primero, la fe de Noé. El relato comienza llamando nuestra atención sobre el carácter de Noé en contexto. Vemos en la generación de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable en su generación. El texto nos habla de su irreprochabilidad. No era libre de pecado, pero vive una vida prácticamente justa en medio de una generación corrupta. Y tras el diluvio, construye un altar y le rinde culto a Dios. Como resultado de encontrar gracia en los ojos de Dios, Noé está viviendo ante los ojos de Dios, caminando con Dios. La evidencia de su fe. Hebreos dice esto de Noé. Por la fe Noé advirtió por Dios acerca de sus sucesos que aún no se veían,
con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Con ello condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que viene por fe. Y también vemos una frase maravillosa aquí: Noé caminó con Dios. Podemos ver esta frase de Enoch en Génesis 5:24, donde él caminó con Dios y él no vio la muerte. Y amigos, esto es lo que más importa en nuestras vidas, que caminemos con Dios. ¿Crees que Dios se preocupa más por tu carácter que por tu carrera? La pregunta más grande no es qué quiere Dios que haga, sino lo que quiere Dios que yo sea. Todo está en esto. Claro que a Dios le importa nuestra carrera y lo que hacemos, pero lo primero empieza en esta realidad. Estás caminando con Dios. También leemos sobre la familia Noé en el versículo 10. Y por ahora lo que vamos a decir es que el primer hijo de Noé, Sem, es donde viene el linaje del Señor. Pero también vemos en el versículo 11 y 12, vemos 3 veces en los versículos estos, leemos sobre la corrupción en los días de Noé. También vemos donde dice que está lleno de violencia estos días. En el capítulo 6, de versículos 1 al 8, que vimos con el pastor Matt la semana pasada, corrupción y violencia era una cosa normal en estos tiempos. Y la respuesta de Dios reitera que Dios ha determinado acabar con toda la carne, porque la tierra estaba llena de violencia. Él todavía no había revelado cómo lo iba a destruir, pero dijo que iba a ser destruida. Pero empieza así, entonces da las instrucciones a Noé de cómo iba a ser destruida. Y él le dice a Noé que construir un arca hecha de madera. La palabra arca solo se utiliza en la historia de Noé y en la historia de Moisés. Cuando Moisés fue metido en una pequeña cesta o en una arca pequeña, donde el Señor le perdonó la vida cuando flotaba el río abajo. Es una conexión hermosa que muestra cómo Dios es capaz de preservar la vida. El Señor está dando instrucciones específicas. Él tenía que hacer esta barca rectangular. Y era como de 450 pies. Es más grande que un campo de fútbol. Hoy puedes ver una réplica de esto en Kentucky. Es una réplica, no es la real, ¿verdad? No la barca real, pero es una réplica que puedes ir a ver en Kentucky. Si vas a visitar, es ver las dimensiones de esta arca. Y si a ti se sientes en el siglo XXI, imagínate en el día de Noé cómo hubiera sido. Muchos estudiantes de la palabra dicen que esta arca era en realidad digna de ser navegada. Y podemos ver otras historias como en la épica de Gilgamesh, donde se refiere a este arca, pero el arca no era un bote real, un barco real. Ahora, el lenguaje del diluvio utilizado aquí y en otras partes de la historia describe una forma más natural un diluvio global. Como dice el versículo 17, porque aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra y para destruir toda la carne que había aliento de vida bajo el cielo. Y esta arca era un tipo del juicio de Dios que iba a traer sobre la tierra.
y esto incluye a 8 personas. En el versículo 18 dice que el Señor traerá un remanente a través de las aguas del diluvio del juicio, y esto incluirá a Noé y su familia, 8 personas en total. Y esta es la primera palabra la primera vez que la palabra pacto es utilizada en la palabra. En el versículo 19 y 20 vemos un grupo representativo de animales, 2 de cada especie, machos y hembras. En el versículo 20 vemos que estos animales van a venir a Noé. Noé no tiene que ir a un safari a colectar estos animales de alguna manera, y de una manera milagrosa estos animales vienen a Noé. En otras ocasiones vemos ejemplos de animales que son dirigidos por Dios, enseñando la soberanía de Dios sobre los animales también. En el versículo 21 también dice que tomad también con vosotros toda clase de alimento para que se come. Así que Dios se dispone a empezar de nuevo, a darles instrucciones acerca de esto. Y después el versículo concluye reafirmando el carácter de Noé, porque dice que Noé hizo esto, hizo todo lo que Dios le mandó. Ahora, entre los versículos anteriores y el 22, transcurrió un tiempo indeterminado. Para construir el arca en la réplica en Kentucky se tomó 1,000 de personas para construir esto. Así que pensando en Noé y solamente en su familia, imagínense todo lo que toman para construir esta arca. Pero lo importante que hay que recalcar aquí es que es la obediencia de Noé, que Noé tomó la palabra del Señor en serio, aunque parecía ridículo hacer un arca, y que la fe de Noé es un modelo de nosotros. Tomar la palabra del Señor en serio. No puede ser algo tan radical para nosotros como lo que Noé hizo, pero nosotros tenemos el llamado de obedecer a Dios y de tomar la palabra del Señor en serio. Porque nosotros actuamos por fe, así dice Hebreos 11, por fe, por fe, por fe. Si no eres cristiano, te pedimos, oramos para que tú tengas fe, como la tuvo Noé también. Así que vemos la fe de Noé. El segundo punto que estamos viendo el día de hoy es el diluvio del juicio final, o el diluvio del juicio. El capítulo comienza destacando de nuevo el carácter de Noé. El Señor dijo: Noé, entra al arca tú y tu casa, porque he visto que eres justo. Y a continuación el Señor indica a Noé sobre el procedimiento para embarcar, ¿verdad? Esto pudo haber sido caótico, pero vemos que los animales deben ser limpios. Antes del código que había en Levíticos acerca de la limpieza de los animales, aquí se menciona que los animales limpios. Así que el Señor todavía está planeando que después de este diluvio va a haber sacrificios. Así que el Señor está preparando para todo eso. En los versículos 4 y 5 el Señor está abarcando todas las necesidades dietéticas de los animales también, dándoles a entender que va a haber una lluvia de 40 días y 40 noches, el número 40, que es significativo de tiempos de prueba, básicamente. Pensemos en esto. 40. Esta es la última mención que el Señor hace a Noé. Él menciona esto, así que toma la palabra de Dios y la cree. En ese tiempo en el arca es una imagen hermosa de cómo la palabra de Dios continúa a sostenernos en medio de las pruebas. Las promesas del Señor empoderan nuestras experiencias. En el versículo 6 decía que Noé tenía
600 años. Las 7 edades del hombre son derrames, taladros, emociones, fracturas, males, píldoras, etc. John Burns dice que el tenis es un juego para los jóvenes hasta los 25, puedes jugar individuales. A partir de ahí, a los 35 es jugar dobles. No te diré mi edad, pero cuando yo jugaba había 28 personas en la pista. Estamos hablando que una persona de 9 con 600 años que está construyendo un arca. La edad es importante porque nos ayuda a identificar el tiempo en lo que todo esto pasó. Los versículos de 7 a 10, el diluvio llega 7 días después de que él dijo que lo haría. Y si vemos en los versículos 11 y 12, que nos fijamos que las aguas vienen tanto de arriba como de abajo. Esto es algo impresionante. Podemos imaginarnos esta experiencia. A veces cuando llueve 2 días, yo me empiezo a poner loco, pero imagínate 40 días y 40 noches. Las fundaciones de la tierra fueron esparcidas para traer agua a la tierra. Esto hubiera producido cambios tremendos sobre la superficie terrestre, especialmente sobre los terremotos y tsunamis. Fueron resultado del desencadenamiento de este gran poder profundo de las profundidades. El mismo día que Noé y sus hijos Sem, Can y Jafet y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, ellos entraron en el arca, ellos y todos animales y sus especies. Y después vemos el versículo 16. Y el Señor los encerró, dice el versículo 16. Las escrituras no nos dice exactamente cómo los encerró, pero fue mediante alguna actividad divina, algún tipo de milagro. Y el Señor proporcionó un camino para la salvación y luego cerró la puerta. El Señor los salvó, el Señor los aseguró. Esto es una imagen de una ilustración de lo que vemos. La salvación solo viene del Señor. El Señor nos dice cómo salvarnos, y una vez que nos da la salvación, Él nos asegura. Y esa salvación viene del Señor. Este diluvio se prolongó 40 días sobre la tierra, dice el versículo 17, que las aguas crecieron y arrastraron el arca, y las aguas prevalecieron, y vemos toda la destrucción, que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Así que tenemos una imagen del juicio. Y así que también vemos por medio del apóstol Pedro que esto también es una imagen del bautismo, que así mismo como pasaron sobre las aguas del juicio, nosotros regresamos del agua transformados, que al estar unidos con Cristo, el que murió y resucitó otra vez, nosotros escapamos el juicio que está por venir. Así que vemos una imagen del juicio. Pero terceramente también vemos la fidelidad de Dios. En el capítulo 8 del 1 a 22 vemos donde dice, pero el Señor se acordó de Noé. Y Dios lo hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Y en este punto vemos la inflexión de la narración. Algunos se refieren a él como el centro. Dios fue fiel con su promesa a Noé, que el Espíritu de Dios está trabajando y que no dudamos que el Señor va a traer una creación de nuevo en esta historia increíble. Él se acordó de Noé. Eso no significa que se olvidó de él, ¿verdad? No significa que se olvidó, sino que él estaba comprometido con Noé.
se acordó de Noé. Y no se acordó, no solamente, sino por medio de asegurarlo, de mantenerlo a salvo en el arca, pero también haciendo las aguas que retrocedieran. Las fuentes del abismo levantadas del cielo se cerraron y las aguas retrocedieron sobre la tierra continuamente. En el monte Ararat, que es probablemente Turquía. Así que recordamos la historia donde ya donde están enviando la paloma y que regresa con una hoja de olivo representando que las elevaciones inferiores estaban ahora por encima del agua. Esta es una imagen de la rama del olivo, es una imagen de paz, un símbolo de paz. También vemos en el versículo 12 donde la paloma no vuelve, mostrando que las condiciones han mejorado aún más. Y finalmente quita la cubierta del arca y se ven las llenuras que se secaron. También dice Dios a Noé: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Salga contigo todo ser viviente, toda carne, aves y animales, todo reptil que se arrastre toda la tierra, para que pones la tierra y sean fecundes y se multipliquen sobre la tierra. Así que ellos salieron del arca con todos los animales, con todas las especies, y se fueron y salieron todas por familias del arca. Estuvieron en este arca por mucho tiempo. Cuando todo esto comenzó, él tenía 600 años y ahora tenía 601 años. Las aguas prevalecieron por 150 días y también bajaron por 150 días y después 70 días para que se secara, así que 370 días en total para que todo esto se normalizara. Imagínate tú y tu familia en el arca por un año. A veces no podemos ni terminar una vacación en familia porque ya 7 días es un montón de tiempo, pero imagínate un año. Imagínate lo que deberías de hacer cuando sales de este arca. Alabas al Señor. Esto es lo que dice en el versículo 20. Que el Señor construyó un arca al Señor y tomó algo de cada animal limpio y de cada ave limpia, ofreció holocausto sobre el altar. Y cuando primero el Señor estaba entristecido por el juicio que él iba a hacer, pero después el Señor estaba complacido por el sacrificio de Noé. Nosotros no leemos que Noé empezó a construir una casa o no leemos que él va a ser el presidente de esta nueva gente o algo. Lo primero que él hace no es nada de eso. Lo primero que eso es agradecerle a Dios. Y esta es nuestra prioridad número uno en nuestra vida. No es construir casas, no construir torres, es alabar al Señor. Después de ahí, todo fluye después de eso. Él nos enseña que con una persona con quien caminó con Dios, eso es lo primero que hizo, alabar al Señor. Y el Señor responde dándoles una promesa de que Él no va a destruir la tierra de esta manera otra vez. Nunca más maldeciré la tierra a causa del hombre, porque la intención de su corazón del hombre es mala desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. Es decir, el fundamento regular de la creación no cesará. Los ritmos de la vida continuarán. Más tarde veremos la señal que era un arco iris. Nos recuerda de la fidelidad de Dios. El año pasado tuvimos un aniversario aquí en la iglesia. Cumplimos 11 años de esta plantación de esta iglesia. Estamos manejando Richmond y habían 2 arcoíris en el Interstate. Estamos pensando en la fidelidad de Dios en la vida de la iglesia. Amigos, el Señor es fiel.
Y como Noé, debemos alabarle y adorarle. Ahora, hemos cubierto muchas cosas aquí, pero veamos tres implicaciones en esto. Primero, el arca de la salvación. El arca es una imagen de la salvación. Así que hemos visto esto ya varias veces, pero esta es la historia. O eres arrastrado por un diluvio de juicio, o estás salvo en el refugio de su gracia. Y este refugio es Jesucristo. Dios, Dios dice, entra al arca, pero ahora nos está diciendo, entra a Cristo. No hay ningún otro lugar, solo en Cristo podemos escapar un juicio que es más que este diluvio. Puede que suene loco, puede que te veas como loco, tal vez Noé así lo vieron como un loco, pero el Señor es nuestra salvación, es nuestra arca. Estás en el arca, estás en Cristo. La paga del pecado es la muerte. Esto es una imagen de este versículo. Esto es lo que la paga del pecado trajo. Pero el regalo de Dios es salvación en Cristo. Solamente en Cristo, no por nuestro intelecto, nuestros dones, nuestra religiosidad, nuestra moralidad. Nosotros solo somos salvos porque estamos en Cristo. Así que no tenemos nada que tener, no tenemos nada que temer, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo segundo, Pedro llama a Noé a un heraldo de justicia. Segunda de Pedro 2.5 llama a Noé como heraldo de justicia. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, heraldo de la justicia. Todo lo que hace Noé es obedecer. Su estilo de vida estaba predicando un sermón, de hecho estaba dando un buen testimonio en su vida, como dice que puedes imaginarte la persecución, el ridículo que estuvo involucrado con esta vida de Noé a construir esta arca especialmente, pero continúa confiando en Dios. Noé valoró más su fe en Dios que lo que la gente le dijo. ¿Cómo pudo un buen hombre callarse cuando vio que otros iban a la ruina? Hay enseñanzas en círculos judíos que hablan de la predicación profética de Noé. En cuanto a este caso, no debemos callarnos, debemos seguir predicando el camino de la salvación a una generación corrupta. Y al hacerlo, podemos confiar en que el Señor nos preservará. Él puede proteger a su gente al nosotros predicar su evangelio. Ahora lo tercero es la venida del Hijo del Hombre. Si no puedes creer la historia del diluvio, los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo a Jesús, piensan que es una historia real, no es solamente algo poético o algo que no es real. Como decía Lucas también, como en los días de Noé, así en los días del Hijo del Hombre comían y vivían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora Jesús dice que no está mal comer, beber, casarse, comprar, vender, pero el problema es que no estaban pensando en otra cosa, no estaban preparados. La gente dice, ¿qué está haciendo este tipo? Es ridículo. A medida que avanzan sus vidas cotidianas, la gente se divierte, se casa, tiene hijos, etcétera, pero luego llueve y después sigue lloviendo, y de pronto a otro el diluvio viene y solo 8 personas se salvan en el juicio del juicio. Y así será su regreso, Jesucristo. Viene su juicio, tan cierto como este diluvio ocurrió. Como hoy en día podemos decir, fueron a la piscina, fueron a ver campo de béisbol, fueron a la oficina, era lo de siempre, pero después vino Cristo.
Como dice Primera Tesalonicenses 5:3, hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando venga el Hijo del Hombre será una especie de rendición con la historia de Noé y de Lot. La gente estará absorbida en su vida cotidiana, estarán en sus cosas sin esperar que aparezca la salvación y el juicio del Señor. El día del Señor debe estar siempre en nuestra mente. Deberíamos estar este día pensando en aquel día. Debemos de pensar en aquel día, debemos estar preparados espiritualmente para aquel día. Segunda de Pedro 3 también nos recuerda acerca de la paciencia de Dios, de cómo Dios es paciente para retrasar el regreso de Cristo, dándonos tiempo para arrepentirnos y venir a Jesús. Alabado sea el Señor que nos está dando tiempo para arrepentirnos. No estés sin prepararte. Vive por Jesucristo. Entra al arca de la salvación. No sabemos cuándo, pero algún día aparecerá el Señor nuestro Salvador, y cuando lo veamos nos alegraremos de haber confiado en Él y de haber vivido para Él. A una nueva creación viene, y todos los que están en Cristo van a disfrutar de esta nueva creación. Nuestra fe va a ser convertida en vista. Nuestras esperanzas no están plantadas en esta vida. Las promesas de la Escritura nos apuntan a la gloria futura, con un nuevo cuerpo y una nueva creación en la presencia del Señor. Y este futuro da energía para nuestros días hoy. El futuro que estamos viendo en una nueva creación nos empodera hoy en día. Y Él viene por nosotros. Y ahora el Espíritu está en nosotros.